Cuando fui invitado por la biblioteca para hacer un estudio y análisis de las obras que poseían, se hizo un estudio y el 95% de las obras que poseían podían ser recuperadas y salvadas y se inició un proceso de limpieza, conservación y restauración, todo con el propósito de salvar las obras. Mi nombre es Darío Cano, de Envigado, Antioquia, Colombia. Me encuentro aquí en la ciudad de Passaic, New Jersey, desarrollando un proyecto de limpieza, conservación y restauración del patrimonio cultural y artístico de la comunidad del condado de Passaic. Era un proyecto muy ambicioso porque era una colección que la componían diferentes técnicas dentro de la pintura, la escultura, el grabado, la acuarela y la fotografía en blanco y negro. Dentro de las obras que componen esta colección hay unas de mucha importancia, no dejando de reconocer las otras. Hay una obra óleo sobre lienzo de Klaus Bergen, Mid-Atlantic. Es una obra que fue ejecutada en Múnich, Alemania, y fue traída aquí a los Estados Unidos de pronto en los hechos de posguerra. La obra reveste una gran importancia por la soledad que refleja y era prioritario hacer una recuperación de sus cielos y de sus colores por el alto grado de descomposición que tenía. Entonces se cumplió un proceso de llevarla a su estado original porque tenía una buena conservación y técnicamente muy bien elaborada, muy bien ejecutada. Imaginen qué sorpresa que hay dos tipos de puntillas aquí, unos clavitos pequeños, y entonces puede facilitar el levantamiento de la tela, ¿sí? Pero esta parte cruel y difícil, que es estos tan profundos que perforan la rompen. Tuvimos que hacer un proceso de limpieza de su parte posterior, sacando casi 6 onzas de basura y de polvo. También hay una obra que se llama Summer Sunset, hecha por Aston Knight en París, aproximadamente en 1929. Es un óleo sobre lienzo también, que por la mala ubicación que tuvo durante muchos años, pues llevó a que la obra tuviera un físico deterioro en sus tejidos y en su capa pictórica, con la alegría de que pudimos revitalizar los tejidos y revitalizar la capa pictórica para poder hacer un proceso de limpieza y conservación muy importante. Aquí tenemos este paciente, estaba muy enfermo, casi grave, porque se había resecado mucho porque estaba al pie de la chimenea, pero ya se le terminó todo el proceso de limpieza, conservación y fortalecimiento. Ahora viene que hay que someterla aquí a un periodo de aislamiento de 8 días para luego protegerle la capa pictórica para que dure por ahí por 100 añitos más. Dentro de esta serie también tenemos una acuarela de J.M. Alexander de 1884, ejecutada y realizada en el Medio Oriente de Irlanda. Y también el atentado, hombre, era una obra que me la encuentro aquí sobre una cafetera que la usaban cada tiempo para hacer café, y el vapor del agua y del café estaba deteriorando gravemente la acuarela, el color. Luego la entrada estaba precisamente, me la encuentro aquí al frente de una ventana que no tiene persiana ni cortina, y una ventana demasiado grande, de 3 metros por 50 centímetros de ancho, y
unos rayos solares de la mañana que son un poco tenues, pero le entraban los rayos de la tarde que son demasiado fuertes y observo que está descomponiendo el color y había que hacer modificaciones tanto en su marco como en su cristal que la protegía, había que renovar esa parte. Viene una cosa extraordinaria. Me encuentro esta escultura ejecutada por el escultor italiano Antonio Carrara sobre ese gran orador italiano Marco Antonio Cicerón y me he quedado perplejo. Todo el que la quiere tocar la toca, todo el que quiere hablar sobre ella habla sobre ella. Entonces tenía una capa y encuentro que tiene una capa de un color amarillo, un color sepia tan brutal y es el mugre, la saliva, la grasa, la sal de las manos. De todo el mundo estarla tocando, residuos de pintura, todo el que pintaba, cada vez que pintaba en el lugar donde estaba la obra, encontramos goteras de pintura blanca, gris, azul, verde, de todos los colores. Tenemos que hacer un proceso de limpieza y conservación tan delicado para no atentar contra la contextura original de la obra, pero creo que la podemos llevar a su estado original. Se hace este proceso de humectación en las partes descompuestas y que fueron mal manipuladas. Luego, en un proceso más o menos de 1 minuto, 2, no puede exceder de 2 minutos, empieza a aplicar esta parte que remueve este elemento líquido. Se empieza a remover la mugre, la grasa. Luego de aplicar, se levanta en su primera etapa. A pesar del proceso de limpieza y conservación que se le hace, de todas maneras el mármol va a tener su estado de envejecimiento natural de acuerdo a los años. Y eso es lo que aparece acá, el estado natural del mármol, no este que hay afuera. Porque este que hay afuera es de mala conservación y de poco cuidado con la obra. Hay una acuarela que en particular tiene una importancia dentro de todo este proceso histórico y social que ha vivido esta ciudad. Es una acuarela hecha por Edwin Mott, ejecutada en 1918. Es una factoría que se encontraba en las inmediaciones de la ciudad de Passaic y la ciudad de Wallington. La ciudad de Wallington fue una ciudad construida por los emigrantes polacos y rusos de por guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y luego tantos emigrantes hispanos que llegaron aquí a la ciudad de Passaic, el condado de Passaic County. Todos hacían parte de la fuerza laboral de esa industria y viene este pintor, este gran maestro, y hace esta bella obra. La pintó por encargo del propietario de la factoría y fue ubicada en el hall principal en la parte superior. Ahora, tantos años después, casi 100 años después, están haciendo una modificación en el edificio y unos obreros polacos, constructores, encontraron la obra, una obra que es de tal magnitud y de tal peso que ellos no encontraban ningún lugar a donde llevarla, solamente encontraron la biblioteca y la trajeron y la donaron. Qué maravilla, unos obreros polacos donaron esa obra para la biblioteca. Se hizo también un proceso de limpieza, conservación y fortalecimiento, y la obra felizmente hace parte de esta colección. También por el tiempo que estaba con un vidrio inadecuado, el papel donde fue ejecutada la acuarela se había pegado sobre el vidrio. Entonces, imagínense el proceso que tengo que seguir para poder desprender el vidrio sin dañar la acuarela. O sea, hay que someterla a un proceso de cuarentena para poder salvarla. Dentro de la colección también hay un vaciado de ese gran músico Beethoven, que fue ejecutado en Alemania, en los talleres donde conservan todavía moldes, formas perfectas del maestro Beethoven. Le hicieron un regalo a Julius Forestman de un busto casi original
pero ejecutado basado en moldes originales y hacen parte de esta colección. Es muy importante porque es la auténtica y legítima expresión del maestro. Se logra captar su plena personalidad y su genialidad en dicho busto. Hay una obra que es Mr. Monty, que es un óleo sobre tela, que fue una obra que por accidentes y por las circunstancias pues se le cayó una escalera encima y averió demasiado la obra. Se hizo un proceso de restauración muy serio en dicha obra para también limpieza y conservación, pero básicamente casi que fue perforada la obra, pero se levantó mucha parte de su capa pictórica. Tuvimos que iniciar un proceso de fortalecimiento y de recuperación de la capa pictórica y de los tejidos para poder llevar su obra en un 98%, quizás un 100% a su estado original. También lo mismo que sucedió con la pintura de la Teacher. Es una bella obra de la típica profesora que está sentada en su escritorio dirigiendo su clase. Otra obra que por razones de mala ubicación fue rota en 3 áreas y se perforaron sus tejidos y su tela perdió parte de su capa pictórica, y también se empezó ese proceso de fortalecimiento y de recuperación y se llevó la obra así en un 95% de su recuperación a su estado original, porque por el grave estado en que se encontraba. Normalmente cuando son obras que han pasado por tantos años guardadas en un mismo lugar, sin recibir luz, sin recibir un poco de oxígeno, sin recibir una oxigenación natural, esas obras empiezan a padecer secamiento de la capa pictórica y de los tejidos, empiezan a desprenderse, y más son lugares que por lo regular en el país, en este lado del continente, en esta parte norte, por las 4 estaciones que componen estos estados, siempre las obras sufren mucho, porque les toca vivir 3 meses sometidas a los más intensos y rigurosos calores, altas temperaturas, y luego vienen procesos de invierno donde está todo lo contrario, lo opuesto. Entonces son obras que están jugando en un estado de descomposición y un riesgo gravísimo. Ahora, como ya lo tenemos invertido, el grabado, hay que empezar a peinarlo, ¿sí? Hay que empezar a peinarlo para sacarle todas las fisuritas que tenga, para poder ver el estado real del grabado. Esta rotura a raíz de un mal montaje de la obra, esta sombra por la luz del sol y porque la obra fue sometida a zonas muy húmedas. Una de las cosas que había que determinar era que como las épocas han cambiado y las partes técnicas han cambiado, encontramos la mayoría de las obras estaban montadas en soportes inadecuados. Hoy inadecuados, en la época que fueron ejecutadas eran adecuados. Por ejemplo, las acuarelas estaban
protegidas con vidrios que eran totalmente transparentes. Entonces procedimos a la nueva metodología de restauración y conservación de cambiarle los vidrios por fiberglass matizados para poder contrarrestar la entrada de los rayos que generan las luces y el sol, para poder proteger y conservar más las obras. O sea, ahorita con el proceso que se cumplió y que las obras se adecuaron y se acondicionaron de acuerdo a las normas actuales de conservación, pues las obras ya pueden tener un periodo de duración aproximadamente de 100 años mínimo si son tratadas y conservadas en la misma forma que se ubicaron en su parte final. El resultado que dio este proyecto fue un proyecto que se inició más o menos en agosto del año 2002, un proceso de inventario, estudio, investigación de la calidad artística de los autores de las obras, de dónde provenían. Cuando teníamos toda esa parte hecha, se procedió a presentar el proyecto de cuáles obras se podían restaurar, de cuáles obras se podían incluir en el proceso de restauración y conservación. Dentro del desarrollo del proyecto vimos que el área, esta comunidad mayoritariamente hispana, no tenía una sala de arte, no tenía una galería. Entonces se dio la idea y se propuso a la Junta Directiva de la Biblioteca crear una galería de arte con dichas obras para que pudiera ser visitada por jóvenes, niños, adultos, envejecientes, estudiantes en general, y esa es la culminación de todo el proyecto, un proyecto de casi 8 o 9 meses en desarrollo, y culminarlo con una galería de arte en bien de la comunidad del condado. Una nube negra con un sol radiante, una nube negra con un sol radiante, una fuerte lluvia y el desierto ardiente. El rocío en gotas y una gran tormenta, el rocío en gotas y una gran tormenta, un árbol